Bueno, y en esta noche tenemos una invitada de lujo, una invitada de honor, alguien que nos va a acompañar en esta serie de entrevistas que venimos haciendo y que nos habíamos detenido por un tiempo porque, bueno, como ustedes saben, habíamos estado trabajando en todo lo que tenía que ver con la escenografía y el dejar listo el estudio. Y como gracias al Señor ya está listo el estudio, en este momento la podemos tener presente, invitados aquí en este lugar para conversar con ellos. Justamente en esta serie de entrevistas que le hemos dado el nombre de llamar Hablemos de Vos, ¿sí? Y bueno, y le vamos a pedir que se presente, ¿sí? Que le pueda hablar a la cámara allá, que nos pueda contar un poquito de ella, que nos cuente su nombre, su edad, su ocupación, y bueno, y después vamos a ir directamente a las preguntas eh, para continuar con la entrevista, ¿sí? Bueno, buenas noches a todos. Bueno, algunos me conocerán, otros no. Mi nombre es Michelle Fons. Tengo 26 años. Bueno, soy hija del señor aquí, o aquí, no sé dónde lo tengo. Eh, Trabajo en la Municipalidad de Córdoba, también estudio para contadora pública y bueno, asisto a la Iglesia, Ministerio Evangelístico Jesús del Deseo de las Naciones. Tengo varias labores, así que bueno, eso es un poquito. Muy bien. Bueno, Michelle, contanos un poquito ahora. A ver, contanos un poquito cómo fue crecer en una familia de pastores. ¿Cómo fue crecer en esta familia? A ver, contanos un poquito. Justamente anoche me había planteado hacer la entrevista y digo, seguramente esa es una de las preguntas y la estuve pensando. Em, Hace alrededor de una semana hablaba con mis primas y les decía que cuando era más chica renegué bastante de ser de la familia pastoral. Yo venía hasta mis 11, 12 años con mis papás encargados de obra en otra iglesia, donde no era tan fuerte la visibilidad. Era como una nena más, solo que mi papá era el encargado de obra, pero no era tan intenso. Ya después fue todo un cambio. Yo era adolescente, tenía cambios, había cambiado de iglesia, había cambiado de estructura de vida, había pasado a la secundaria, esos son otros cambios míos personales, había cambiado físicamente, había muchos cambios. Al principio fue difícil. A medida que fui creciendo, lo fui aceptando, asimilando, fui aprendiendo, porque también al principio cometí varios errores, me costó bastante. Y bueno, después fui aprendiendo a tratar con la gente, con la gente buena, con la gente mala, con la que traiciona, con la que no, también con el miedo a relacionarme con la gente. Y bueno, al principio fue complicado. Hoy en día es más llevadero. También han pasado varios años ya y uno crece, madura y bueno, pero en la adolescencia fue complicado. Escúchame, Michelle, ¿y qué recuerdos tenés de tu infancia en la iglesia, propiamente dicho? ¿Qué recuerdos de tu infancia? A ver, contanos. También lo hablábamos el otro día. De mi infancia en la iglesia, me recuerdo haber estado los miércoles cuando ustedes hacían visitas a los llanos, estar jugando con Melanie, con Tamara, con Katy, con Dayana. Ellas organizaban cumpleañitos para sus perros y sus muñecos y yo les decía a ustedes que mientras ustedes hacían la visita yo me iba a jugar con ellas. Me recuerdo a mi mamá y a mi tía en la escuelita. Recuerdo jugar con Jedi al culto, a la iglesia, y Jedi estar en la cama con un almohadón haciendo que tocaba el teclado y yo con mi mantilla diciendo que iba a dar los anuncios y después cuidar la puerta. Creo que también eso hablaba de lo que nosotros veíamos que todo el labor lo hacían ustedes solos, entonces era como que nosotros reflejábamos eso. Eh, Yendo, bueno, a la iglesia donde nosotros íbamos, ustedes eran muy claros, se sentaban, no me acuerdo si era la segunda o tercera fila, estaba muy marcado para mí en la iglesia. Bueno, después los viajes a Villa General Belgrano, teníamos una rutina muy marcada. Siempre con Jay nos llevaban un juguito, me acuerdo, de naranja y un par de galletitas y con eso andábamos a la mañana y después ir a visitar a los hermanos. Fue una época de niño recibir mucho cariño de la gente.
Muchos hermanos de las casas de oraciones nos daban mucho amor. Estar siempre acompañado de mi abuela Marta, que nos cuidaba. Y bueno, esos son los recuerdos de niña, por lo menos. Y escúchame, Michi, ¿cómo, cómo influyó tu crianza en tu fe y valores? O sea, a ver, lo que nosotros te enseñamos, lo que te dijimos, ¿influyó, no influyó? ¿Más, menos, poco, mucho? Seguramente sí influyó, pero bueno, contanos un poquito. No sé si es más o menos Sí, clara sí, la sí, sí. pregunta. Bueno, yo normalmente los posteos cuando hablo de mis papás los escribo. Eh, Mi amor al servicio, sea bueno o malo para la gente, mi amor al servicio yo lo aprendo de ustedes. Personas que sirven incondicionalmente, que no importa lo que se haga, desde limpiar la iglesia, desde vender empanadas, desde estar predicando, coordinando, sea el lugar donde sea, hacerlo con el mismo corazón. Y yo intento reflejar eso. Eh, yo no lo saben, pero no lo he contado todavía, seguramente esté dentro de las preguntas. Yo lidero el grupo de danza de la iglesia y yo siempre le digo a las chicas que, por ejemplo, y esto es para la gloria de Dios, obvio, más de una vez he ido a danzar, no sé, con algún tirón me acuerdo, fui a danzar con un tirón en la cintura, con la rodilla un poco con líquido, y con Jedi hemos ido a hacer un evento de adolescentes y nuestra abuela recién fallecía. Son cosas muy fuertes que no sé si todo el mundo lo hace y eso influye en nosotros, porque nosotros con Jedi, hablo por los dos porque sé que él es igual, estamos acostumbrados a servir sin importar qué haya del otro lado, sin pensar en las recompensas y sin pensar en lo que esté pasando. Eso sobre todo influyó mucho. Escúchame, Michi, ¿y cuáles fueron los desafíos de crecer en una familia de pastores? ¿Cuál fue el desafío más grande? ¿O qué es lo que, digamos, te, no sé cómo decirlo? ¿Costó más? ¿Costó más? Sí, eso quizás. Eh, Sí, hablo de desafíos, sí. sí, él costó contener mi carácter. Eh, Tuve que aprender muchas veces a callarme, a decir, bueno, en esta ocasión no puedo hablar. Siempre fui una persona, no es que fui, todavía lo soy bastante explosiva, no, no me gusta quedarme con lo que siento y bueno, eso me trajo varios dolores de cabeza. Cuando era más adolescente me gustaba decir las cosas en el momento y a veces no siempre es el momento. Y bueno, como dije un poquito, tuve que aprender a querer a todo el mundo, aunque no todo el mundo diera lo mismo. Hay veces que la gente da cariño y hay veces que bueno, da algunos golpes y intentar querer a todo el mundo dentro del universo de la iglesia es complicado. Cuando uno es adolescente es muy complicado. Creo que lo más complicado fue aprender a callarme y hablar en los momentos que lo tengo que hacer. Me cuesta porque soy bastante chispita, me enojo rápido, pero bueno, lo voy llevando. Escúchame, Michi, Michi, porque bueno, casi todos te decimos Michi en la casa y la iglesia está aprendiendo a decir Michi también. Y en cuanto a la relación a la iglesia y a la comunidad, ¿cómo fue que te involucraste en la iglesia y en la comunidad? Creo que la iglesia un poco, bueno, me anticipo yo a decirlo, fue porque como toda hija de pastor o hijo de pastor, termina, digamos, siempre tiene que hacer un poco de todo en la iglesia. No debe haber ministerio en la iglesia que no lo sepas hacer. Porque de alguna manera, no sé si todos, pero la gran mayoría, me parece que sí. Sí, te volvés medio esos pegamentos universales que funcionan en cualquier lado. Respecto a la comunidad, el mundo cotidiano o la comunidad de la iglesia. Vamos con la iglesia y después con... Sí, tuvimos que aprender a hacer de todo un poco. Cuando empezamos, ayudaba a cantar. Después, gracias a Dios y a vos sobre todo, a la mamá también,
pero sobre todo a vos habíamos aprendido la música, así que fui el primer músico de la iglesia. Me involucré con los niños. Lo primero que hice cuando cumplí 15 años, me acuerdo, fue hacer el APEN. Cumplí los 15 en julio, en agosto estaba haciendo el APEN. Así que después me involucré con los niños, después seguí con los adolescentes, después quise aprender a danzar y en un muy poco tiempo de ser un aprendiz terminé haciéndome cargo, estuve todo en multimedia. Después pasaron los años y por la carrera que elegí también me hice cargo de la tesorería. Y bueno, y ahora, si bien no trabajo directamente con los adolescentes, soy más bien la encargada, la encargada. Y después, bueno, Dios fue poniendo cosas en mí. Bueno, en realidad Dios empezó a ponerlo primero, ¿no? El don que Él me dio y esa fue la primera, como lo primero que me hizo involucrarme. Pero después Dios fue poniendo ideas y cosas y bueno, y así fue como fui creciendo. Pero sí, he hecho de todo un poco. Ser la hija de significa ser un pegamento universal. Un pegamento universal, me gusta eso, está bueno, un pegamento universal. Escúchame, Michelle, y desde chiquita, porque desde que abriste los ojos, como decimos nosotros en la iglesia, sos nacido en el camino del Señor, como me tocó a mí, con la diferencia que vos desde que abriste los ojos vas a la iglesia. En el caso mío, mis padres me comenzaron a llevar a los 4 años aproximadamente, calculo, a la iglesia. ¿Cómo fue? No sé si cargar con esa mochila, pero sí la estigma, el mote, el hecho de... ahora estoy hablando del colegio, de la primaria, la secundaria, ¿sos evangélica, no sos evangélica? ¿Por qué participas esto? ¿Por qué no lo otro? O respecto a eso no hubo historia en el colegio. Más directamente la pregunta es en la comunidad, digamos, en donde vos te movías. Porque fuiste tu jardín, tu primaria, tu secundaria, ahora está en la facultad. Pero ¿cómo fue? ¿Cómo fue eso? En jardín y en la primaria no lo sentí tanto. Quizás porque era más chica y no... Repito, esa época en mi vida siempre he sido cristiana, pero era menos fuerte. Iba a la escuelita y quizás hablaba y no tengo recuerdos de, por ejemplo, bullying o burlas por haber ido a la iglesia en la primaria. En el jardín menos. En la secundaria tampoco. Más hace un tiempo entrevistaron a Juan, un compañero mío de la secundaria, y él contaba, y Juan era de las personas que se acercaba y siempre era muy reconfortante eso, se acercaba y preguntaba cosas sobre la iglesia, pero no en ese tono burlista, sino en ese tono de no entenderlo y querer conocer. Juan siempre decía, sé cómo era la iglesia, cómo era esto, cómo aquello. Y bueno, yo entre mis cosas de adolescente y todos los mambo que tenía en ese momento en la cabeza intentaba explicárselo. Siempre, sí, aceptando que soy cristiana. Quizás ahora un poco de más grande, la facu no, porque en la facu sos un número, excepto que tengas un grupo muy cerrado de amigos, a la gente en realidad no le interesa quién sos. Sí, en el trabajo me ha pasado un par de veces de recibir un par de charlas. Me las tomo con humor porque hay gente que no tiene una relación conmigo. Sí, mis compañeros propios de trabajo, mis amigos del trabajo, son mucho más respetuosos y siempre también este tipo de preguntas que son más de conocer y de no burlarse. Seguramente alguna vez en la secundaria, y repito, en el trabajo me pasó un par de veces recibir alguna charla así media con tono de burla, pero nunca me afectó. La verdad que no es algo que me pese. Escúchame, Michelle, y en el... Bueno, contale, quizá no lo quieras contar porque por una cuestión de humildad, de decir, no voy a decir esto, pero bueno, en la secundaria, en jardín o en la primaria, no recuerdo, fuiste abanderada. En la secundaria sí lo recuerdo. Sí. En la primaria tuve una historia... yo creo que Dios fue trabajando y preparando todo. El otro día también lo charlábamos con las chicas, que tuvimos el viernes a la noche,
seguramente ya va a llegar una pregunta sobre eso. ¿Las chicas quién? A ver, mis nombra. primas, Sofi, Tizi, Abby. Bueno, Sofi no estaba. Estaba Tizi y Abby. Estaba Jedi, mi mamá. Habíamos terminado de tener unas jornadas sobre los preparativos del casamiento, seguramente ya va a salir el tema. Y nos pusimos a charlar de la infancia, de las cosas. Y salía el tema de que esa época, particularmente esos 2 años, fueron muy difíciles para mí. Siempre había querido ser abanderada, en el jardín no se pudo, primero porque, no me acuerdo, en realidad había un problema de papeles, no sé qué, después me cambié de jardín y justo para los otros chiquitos que venían desde salite de 4. Cuando fue la primera hice una, gracias a Dios y a mi mamá, en eso hay que decírselo a la María Viviana, de que siempre muy responsable en el colegio, las mejores calificaciones, y cuando llegó 5º grado tuve una seño mala y bueno, me quitaron la bandera, no fui abanderada y para mí fue un golpe muy duro. Seguido de eso, después como que me bajoneé. Cuando empecé la secundaria la empecé, no sin ganas, pero no con la misma intensidad y amor por el estudio que tenía en la primaria. Y si bien en la primaria después fui reconocida porque los directivos y las maestras conocían y sabían quién era yo, en la secundaria Dios terminó de cerrar eso. Pero esos años fueron complicados porque, como digo, fue un golpe muy duro eso. Después, bueno, el cambio de iglesia. Entonces fueron, entre 5º grado y primer año, para mí fueron años bastante duros, de cambios. Después tuve otros años duros por otras cosas, pero esos 2 o 3 años fueron de muchos cambios y cosas como que me sacaron a la vida real. Yo siempre digo, viví en una burbuja. Mis papás me habían cuidado tanto que yo había cosas de la vida normal que no conocía. Escúchame, Michi, ¿y cómo es que se llama? Hoy, el trabajo. Contale un poquito a la gente, porque a lo mejor no lo sepa, si lo sepa. Contanos. El trabajo secular, digo. Tengo 2 trabajos. Tengo uno que empezó como un hobby, que es Mibi, es un emprendimiento de accesorios. Mi mamá había logrado vender en realidad mi papá, porque él es de las compra-y-venta, había logrado vender un lavarropas, me acuerdo, eran 10.000 pesos en ese momento. Y habíamos conseguido una chica en la pandemia porque no hacíamos nada más que hacer recetas y comer, así quedamos también. Y conseguimos una chica que nos hacía unas gomitas personalizadas y empezamos a vender accesorios. Así que bueno, mucho tiempo viví de eso. Y después Dios hizo una promesa. Que bueno, cuando empecé a hacer los papeles para entrar a la facu, también al mismo tiempo me apareció la oportunidad para entrar a la municipalidad. Fueron años también complicados. Y bueno, va a ser en marzo 4 años que trabajo en la Municipalidad de Córdoba. Soy becaria. Bueno, eso conlleva un par de dolores de cabeza, pero la verdad que soy agradecida a Dios porque tengo un trabajo. Hace poco tuvimos un curso y yo siempre, hace un tiempo que reniego de mi trabajo porque es una situación laboral complicada. Y hace poco tuvimos un curso y el señor que nos daba el curso, que era sobre tránsito, trabajo en la área de tránsito, nos decía que teníamos que mirar más las cosas positivas. Entonces, desde ese día, sacando que siempre le agradezco a Dios por mi trabajo, agradezco tener los momentos para poder estudiar, que sé que no todo el mundo tiene esa posibilidad de estudiar y trabajar al mismo tiempo, se complica. Gracias a Dios yo tengo la flexibilidad de poder estudiar y trabajar, de si tengo que tomarme días porque tengo que ir a rendir, de tener la posibilidad de hacer francos, trabajarlos y tomármelos cuando los necesito. Así que de servir, muchas veces he tenido que faltar al trabajo porque tengo que ir a algún evento, o tengo que hacer algo, o tengo que hacer las compras o algo, y esas son posibilidades. El trabajo es una promesa de Dios que está incompleta, o sea que lo tengo. Dios cumplió su palabra, que está incompleta porque hay cosas que se tienen que acomodar, pero que sé que se van a acomodar en algún momento, como todo. Escúchame, y bueno, vamos a confiar que sí va a ser así. Sí. Que se va. La Biblia dice que lo que Dios empezó lo concluye, ¿no? Sí. Dice que lo que el Señor empezó, la obra que Dios comenzó, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo.